¿Un asesino serial es responsable de sus actos o tienen un inevitable instinto que corre por sus venas de matar? Principalmente los asesinos seriales padecen de un desorden cognitivo que se conoce como psicopatía. Esta prevalencia de la psicopatía en población general ronda el 1% más o menos. Y muchos de estos asesinos seriales generalmente sufrieron abuso sexual o maltrato infantil. Los asesinos seriales, la mayoría de ellos son hombres. La forma en la que segrega MAOA es recesivo ligado al cromosoma X. Está documentado en que el llorar o dejarlos llorar a los niños eleva las cantidades de cortisol. Es muy dañino en lo emocional porque al niño le hace pensar que sus padres no le hacen caso, que no responden al llamado de su atención emocional. Los asesinos seriales no sienten miedo cuando están haciendo algo malo. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy vamos a tener un episodio muy padre en donde vamos a hablar de asesinos seriales. ¿Qué les parece a ustedes los asesinos seriales, chicos? Que luego causan mucha fascinación a algunas personas, ¿no? Es que sí, yo creo que no hay una respuesta correcta a eso, porque no puedes decir, no, chido. El morbo. Tienen, sí, pues ya ven muchos de los que están en las cárceles que tienen hasta club de fans y todo. ¿En serio? Sí, Pues Charles Manson se casó con se una casó en la fan casa. Uh-huh. poquitos También años antes de morirse. El que asesinó a una familia en Monterrey también tenía novia afuera y todo. Yo pensé que los asesinos seriales nomás eran en Estados Unidos. Bueno, ahí es donde más donde más se estudian los casos. Que aquí en México, pues si mata uno, sí, hubo un asesino serial por ahí. Pues pero si tienes bueno, tienes a la Mataviejitas. Ándale, exacto. Ajá. A este chavo que encontraron sus cuerpos en las casas, ¿se acuerdan? Ese reciente del año pasado. Que han Sí, encontrado como 90 cuerpos, algo en así. el patio, ¿no? Algo así. En su patio, ajá. No, bien loco. No, Pero sí hay vamos a- varios. Un caníbal, ¿no? También el Ajá, caníbal de sí. No, sí, también tenemos varios. También tenemos los nuestros. Bueno, vamos empezando, ¿ok? Pues es bien sabido que nuestros genes son responsables de la transmisión de características físicas como el color de ojos, de piel, tipo de pelo, etcétera, así como de condiciones y de enfermedades que se pasan de una generación a otra. Recientemente se han asociado un conjunto de variantes de genes en asesinos y en personas con comportamientos antisociales y agresivos. Estos genes se han denominado, por ejemplo, gen guerrero, genes asesinos o genes de asesinos seriales. Estos hallazgos permiten cuestionarnos, ¿un asesino serial es responsable de sus actos o tienen un inevitable instinto que corre por sus venas de matar gente? ¿Qué creen ustedes ahí? Híjole. Bueno, nada más un comentario de lo que decía Marx. El asesino serial con mayor número de víctimas que se cree que tiene el mayor número de víctimas es de Colombia. Se llama Luis Garavito y se le atribuyen más de 300 muertes. Pero no estamos hablando de narcos, ¿verdad? No, es un asesino serial así. Solito lo hizo todo. Solito, 140 niños Niños, ¿no? Sabía que. Entre 6 y 16 años y otras tantas más. Y bueno, aparte de asesinatos, otros crímenes, ¿no? También que se le Me imagino que habían atribuido. Muchos de estos asesinos seriales tienen enfermedades mentales. Raúl, ¿tú nos puedes platicar un poco sobre el tipo de enfermedades mentales que existen? Bueno, a ver, yo voy un poquito con miedo porque aquí estamos con un doctor, con Alan, pero bueno, ahí me corriges, Alan. Principalmente los asesinos seriales padecen de una enfermedad, bueno, no le quiero llamar enfermedad, es un desorden cognitivo que se conoce como psicopatía, ¿no?
La psicopatía tiene varias características, ¿no? Principalmente hay una disfunción emocional, hay un bajo nivel de culpa, hay un bajo nivel de empatía y también de cercanía con las personas, o sea, no pueden formar lazos fuertes con las personas. También tiene un alto grado de impulsividad y un bajo control de sus mismas emociones. Entonces, todo eso se tiene que conjuntar para poder dar la clasificación de psicópata. Y en paralelo con la psicopatía hay otros desórdenes como el desorden antisocial de personalidad, que hay veces que se confunde con psicopatía. Pero sí tenemos que aclarar que no todas las personas que padecen desorden antisocial de personalidad van a ser asesinos seriales o van a ser psicópatas, ¿no? Sí, qué interesante, Raúl. Fíjate que yo también había pensado que era muy importante, fundamental definir o ir decidiendo hacia dónde llevar la plática con respecto a este tema del comportamiento, porque esto sin duda es un rasgo biológico. El comportamiento es un rasgo biológico desde el punto de vista multifactorial, eso lo sabemos todos, está influenciado por la interacción de gen con ambiente. Pero qué importante definir esto de la psicopatía, y aquí yo coincido contigo, Raúl, me voy a ir muy despacio porque yo no soy experto, para eso están los psiquiatras y los que se dedican al aspecto neurocognitivo, porque para hacer diagnósticos de ese tipo se necesitan constructos, sobre todo para el de psicopatía, un constructo definido como un instrumento donde se deben de cumplir ciertos ítems o ciertos datos de un aspecto teórico para poder definir qué es psicópata. Pero bien interesante, esta prevalencia de la psicopatía en población general ronda el 1% más o menos, y se ha estimado que en diferentes estudios en personas que están en situación de cárcel, puede subir hasta un 25% de la prevalencia. En otros aspectos epidemiológicos, vale la pena decir también que previo al diagnóstico de ser psicópata o de la psicopatía como tal, un porcentaje muy alto de estas personas, yo lo platicaba con un psiquiatra de niños, entre la consulta y ahora que le platicaba que queríamos hacer un episodio también de asesinos seriales, y él me decía que el término antisocial o ese trastorno de la personalidad antisocial está más desde el punto de vista médico aplicado para adultos, pero que un porcentaje alto, 50 hasta 70% de los adultos que son diagnosticados con psicopatía, en la niñez o en la etapa de la juventud tuvieron el diagnóstico de trastorno de la personalidad disocial. Entonces, o trastorno de la conducta, y que justo comprende estos aspectos emocionales, afectivos y de estilo de vida antisocial, como esto de no tener la empatía o no sentir culpa o remordimiento hacerle daño a los animalitos, etcétera. Entonces, qué importante definir esto, que no todos los que tienen diagnosticada una psicopatía, pues van a ser asesinos seriales, porque este término de asesino serial está más relacionado al aspecto de la criminología o criminalística, o términos ya del punto de vista legales también, pero partiendo de lo biológico se me hizo muy interesante rescatar el punto. Oigan, pero en lo que nos contaba, pues, Yair, ¿no? Que se han relativamente desde hace poco identificado una serie de genes que predisponen a las personas a tener ciertas conductas. Pero, ¿esto será suficiente como para, o sea, eximirlos de alguna culpa, de manera legal? Porque, bueno, les voy a platicar así a grandes rasgos de algo que pasó en el 2010 en Italia. Un hombre, pues de mediana edad, él estaba encarcelado y estaba, siendo juzgado por asesinato. Y resulta que esta persona, este hombre, era esquizofrénico. Y su defensa lo que alegaba era que durante el asesinato que él cometió, pues había tenido un brote psicótico y que por eso había cometido ese asesinato, y que la misma defensa lo que hizo fue pedir al juez que se le realizara como
un escrutinio de su genoma en búsqueda de algunos de estos genes que ya se empezaban a identificar, y lo que encontraron fue que al menos esta persona tenía en 4 genes las variantes que le predisponen a ciertas conductas como abuso de sustancias, agresividad y, bueno, desórdenes, además de su esquizofrenia que ya padecía esta persona. Dentro de estos genes es el que comentó Yair que se le conoce como el gen guerrero, que es el MAO-A o la variante A, porque existen dos, es MAO-A y MAO-B, pero la que se ha asociado más fuertemente con estas conductas agresivas es la de la variante A. Entonces, lo que sucede es que le encontraron estas variantes y dijeron, bueno, es que esta persona, además de su esquizofrenia, pues tiene esta predisposición, y se le redujo la condena en 1 año. O sea, no fue mucho, ya estaba, me parece que la condena era 9 años y se le 9 años. redujeron a 8, que 9 también me parece muy poquito. Con buen comportamiento salen 4. No, y por haber matado, no, sí. Bueno, No, entonces le sí. redujeron y Ese fue como, delito no creo que vaya a tener muy buena conducta. pero, y bueno, causó mucho revuelo en el sentido tanto social como legal, en el decir, bueno, ya sienta un precedente de qué va a suceder si ya entonces todos van a estar con esta misma, digamos, situación en la que la defensa puede decir, a ver, no, mándenme a hacer un estudio, y a lo mejor no fue porque la persona haya querido, a lo mejor ya está en sus genes. Y por ahí mencionaba un artículo, porque bueno, se publicó un artículo en el 2010 en donde, bueno, pues que estudios biológicos de este tipo no iban a tener alguna, pues alguna repercusión tan grande de manera legal. Pero bueno, de ahí inició como una serie de, pues de controversia en el decir, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Porque además también es una situación que puede llegar a ser estigmatizante, el decir, yo tengo esa predisposición, entonces a lo mejor si dicen desde niño, órale a todos, para poderlos, prevenir ciertos, actos de violencia, pero pues ya se estigmatizar a la persona, porque como nos comentaba Alan, pues es una situación que sí tiene que ver con la parte biológica, pero pues es multifactorial. Entonces, Sí, además, perdón, March. no, entonces habría que platicar más exactamente cuál es la predisposición genética de la que estás hablando, ¿no? De qué está sucediendo con estos genes que mencionaste y ¿a qué nos referimos con predisposición genética? Además de que hay estudios por ahí que dicen que está muy fuertemente correlacionado, que no significa causa, ¿verdad? Pero está muy correlacionado con el nivel socioeconómico, la psicopatía y los asesinos seriales, generalmente son más prevalentes entre más bajo es el estatus socioeconómico de la persona, ¿no? Entonces, básicamente, aunque pasaron una ley que dijera que eso ya los estigmatiza, entonces dices, bueno, ¿y qué vas a hacer sobre su estado socioeconómico? También lo vas a estigmatizar. También. Sí, Lo vas a subir. A todos ellos les vamos a poner casa perrona y educación. Para que no se desarrolle, ¿no? Esa Sí. predisposición. Pero a ver, entonces, ¿qué es la predisposición genética? A ver qué nos diga el Doctor. genetista acá. Es una situación en la que se conjuntan diferentes factores, cada uno con su tamaño del efecto de participación. En un modelo aditivo, donde tenemos que ir sumando el tamaño del efecto de una variante génica, más el tamaño del efecto de otra variante génica, más el tamaño del efecto de otra variante génica, mismas que pueden estar en el mismo gen o en genes distintos de sistemas diferentes. Entonces, el hablar de predisposición para una patología, en este caso de origen o patología mental, pues tendríamos que irnos a la participación de variantes, me refiero al cambio de un aminoácido por otro en la proteína o al cambio de un nucleótido por otro en el DNA, depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? Pero de varios genes y que se conjunten al mismo tiempo en ese individuo para incrementar o dar susceptibilidad.
En algunos casos puede ser susceptibilidad o en algunos casos puede ser también protección, es decir, que sea menos probable que se presente un rasgo biológico. Y en estos modelos aditivos casi siempre participa el medio ambiente. Hay algunos términos como el RG por E, que es la correlación, justo como decía Raúl, la correlación del genotipo con el ambiente, pero también está la de la relación del genotipo con el ambiente. En términos generales y en síntesis, es nuestra predisposición o susceptibilidad o protección de acuerdo a las variantes de nuestro genoma en conjunto con la participación del medio ambiente. Todo esto aplica para las condiciones que llamamos multifactoriales. Recordamos en el episodio anterior, dijimos que las enfermedades genéticas se clasificaban en monogénicas, cromosómicas y multifactoriales. Los cambios en la personalidad, los trastornos de la conducta, llamado así generalmente en niños y adolescentes como un trastorno de la conducta o un trastorno de la conducta disocial, que casi siempre es la antesala de un antisocial en el adulto y que incluso está determinado como un continuo, dicen algunos que es el continuo de las manifestaciones desde niño hasta el adulto, aunque no todos lo llegan a hacer como tal, lo cual quiere decir que el ambiente modula mucho el comportamiento porque no todos aquellos que lo presentaron de niños pueden tener la conducta antisocial ya siendo adultos. Entonces, así a grandes rasgos es esta participación de diferentes cambios en la secuencia de genes, como lo mencionaron ahorita, que se hablará más adelante de algunos de ellos específicos, pero no me gustaría dejar tampoco o dejar afuera a la epigenética, ¿verdad? Cambios que no son en la secuencia, pero que sí modifican la expresión de los genes. Sí. Y ahí, por Fíjate ejemplo, sobre- el maltrato infantil, el estar constantemente recibiendo información violenta, el vivir en una sociedad violenta, esa percepción también modifica la expresión de genes, aunque no esté el cambio allí como tal en ese SNV o polimorfismo que llamábamos antes. Alan, yo sobre nada el, más, perdón, tantito nada más para que a lo mejor también quede eso claro. El tener predisposición o incluso una elevada predisposición no significa que ya es que se vaya a manifestar, No, así es. ¿verdad? O sea, nada más a lo mejor es más probable, pero Así en es. términos de probabilidad, o sea, aunque sea 99.99, todavía existe la probabilidad de que no suceda. Entonces, el hecho de que se tenga la predisposición no quiere decir que ya se va a presentar. Estás hablando de Chris Hemsworth, ¿verdad? sobre eso, eso que comenta Alan y Mariana, que tiene que ver el ambiente, se hizo un trabajo con personas que se conoce que tienen la variante de este gen que se llama el gen guerrero o MAOA. Bueno, hay dos variantes que es la L y la H, la L de baja actividad y la H de alta actividad. Entonces se ha visto que los que tienen la L de baja actividad son los que tienen una predisposición a ser más agresivos. Pero lo que hicieron en un trabajo en la revista Science, de hecho, fue que ciencia, checaron, no me acuerdo cuántas personas, pero sí eran varias personas que las checaron desde el nacimiento hasta que llegaron como a los 20 años y checaron si habían tenido abuso, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, lo que encontraron fue que personas que tenían la variante L, si ellos habían sufrido maltrato, era muy probable que ellos después, cuando son adultos, tengan trastornos del desorden, que manifiesten violencia y etcétera, todos esos comportamientos antisociales. Pero lo que también se vio es que si los niños no habían sufrido maltrato, aunque tuvieran este gen MAO-L, no presentaban estos signos de violencia, ¿no? Esto está interesante porque lo que te está diciendo ahí que el ambiente tiene algo que ver y en este caso sería el maltrato infantil que pudo haber tenido estas personas. Y muchos de estos asesinos seriales, si nosotros vemos las series en Netflix o donde veamos biografías, generalmente sufrieron abuso sexual o maltrato infantil. Entonces, sí, no es solo que tengas el gen, sino también el ambiente, y en este caso sería el maltrato infantil. Ahí, a mí me gustaría agregar justo en específico ahí de MAOA, de esta enzima convertida en monoaminoxidasa, que aquellos que son portadores, por decirles de alguna manera, del cambio a nivel génico, son más reactivos al estímulo emocional y menos capaces de regular sus emociones.
Entonces, esto específicamente necesitas tener algo que desencadene pues sí, la necesidad de responder al estímulo emocional. Si tú no tienes ese maltrato, posiblemente esa actividad baja que tengas de la enzima es suficiente como para ir cubriendo todo lo que se necesita. También se habla de que pueden tener cierto comportamiento paroxístico. Este término lo usamos para decir en momentos o en episodios o en picos. Entonces, para cuando viene el maltrato, justo ahí es cuando viene esta reacción de agresión o de agresividad o de hostilidad. Y en algunos estudios se demostró mediante resonancias magnéticas y estas cosas de funcionalidad que había menor respuesta al estímulo emocional en la corteza, creo que es singular anterior, y incrementada en la amígdala. Es decir, que había una desregulación de esa expresión de las emociones. Si no viene el estímulo, es muy probable que no haya entonces este comportamiento o que desencadene en lo que llamamos un trastorno antisocial, de la personalidad antisocial en el adulto o disocial en el niño. Entonces debe haberlo, y eso que se utilizó esta fórmula que se llama interacción de gen-ambiente, pero justo eso. No por el tener el cambio en el genoma, ya por eso vas a ser violento siempre, ¿no? Necesitas también, o necesita participar también otros muchos genes más, no solamente ese. Ahora que nos metimos en este gen MAOA, ¿alguien nos podría decir por qué este gen, la baja actividad de este gen predispone a personas agresivas? ¿Alguien sabe qué función tiene o por qué se relaciona con agresividad? Lo que sé es que esta enzima lo que va a hacer es eliminar un grupo amino para generar neurotransmisores como la dopamina o la serotonina. O sea, está quitando, el grupo amino es esta parte de la molécula que tiene nitrógeno, y esta enzima se encarga de eliminarlo. Entonces, digamos que la enzima puede hasta cierto punto regular los niveles de algunos transmisores. Y en particular la dopamina, que es como y la serotonina, los dos son neurotransmisores de estar bien, ¿no? De estar tranquilo, de estar feliz. Entonces, Oye, sí. pero se oye como contradictorio, ¿no? O sea, si no se puede porque esta cosa lo que degrada, ¿no? Si no se puede degradar, entonces tendrías mucha serotonina y estarías feliz, ¿no? O ¿por qué sucede que se hacen agresivos cuando hay una acumulación de serotonina? El que también, o sea, tienen menos actividad y entonces su metabolismo es menor y quedan, digamos, atrapadas en grandes cantidades en el espacio sináptico, ¿no? Y entonces eso puede hacerlos más reactivos al estímulo emocional y menos capaces de regular sus emociones. En diferentes regiones de la corteza cerebral, ¿no? Le decíamos, claro, incrementado en amígdala, disminuido en otras regiones. Ese, digamos, desequilibrio podría justo acarrear esto a manera de episodios, no que todo el tiempo se comporte agresivo o que todo el tiempo sea violento, ¿no? claro. Porque de otros de los genes que se le encontraron en este caso, me parece que era un receptor de serotonina. Entonces también no tenía el receptor para pues desencadenar estas pues estados de placenteros, y entonces por eso era, como nos estaban explicando, más reactivos a ser agresivos o a tener abuso de sustancias. De hecho, también por ahí los asocian con los situaciones o personas en depresión, no nada más a personas agresivas, sino nada más que tienden también por una predisposición a tener una depresión. Fíjate, había leído por ahí que, ya ves que como habías comentado, hay dos genes, ¿no? El MAO-A Son y dos el genes. el ¿No MAO-B. son parálogos? Bueno, pero lo que les quería decir es que el MAO-A, una deficiencia del MAO-A sí está más asociada con estos trastornos que te dan agresividad, pero en cambio el MAO-B está más relacionados con trastornos bipolares, con estos cuando se ponen tristes, ¿cómo se llama? No se me olvida. Depresión. Con depresión, con este tipo de enfermedades, porque cada gen tiene su neurotransmisor
preferido. El A le gusta comer, bueno, degradar la serotonina, por ejemplo, y el B le gusta degradar otros neurotransmisores. Su función es metabolizar, ¿no? Y prefiere, por ejemplo, el A, el monoamino oxidasa A, a serotonina, noradrenalina y dopamina. Y el B a otros, que ahorita justo no recuerdo cuál, pero en teoría son isoenzimas, ¿no? Como decíamos hace ratito, provienen del mismo gen, solo que al haber, supongo, ahí un corte y empalme alternativo, se genera la otra isoenzima o la forma B. Pero sí metaboliza y su localización a nivel celular es en la membrana de la mitocondria. La mitocondria. Y yo quería rescatar este aspecto de su localización en el genoma, porque ya de eso quería preguntarte también antes de que entres, porque, bueno, le quiero dar un poquito más de contexto, porque lo que hemos visto que, por ejemplo, los asesinos seriales, la mayoría de ellos son hombres, casi no vemos asesinos seriales, mujeres, que sí las hay, pero la gran mayoría son hombres. Ahora también, hay que decirlo, está el número de reportes que están cubiertos y la información que existe probablemente está muy subestimada. Puede ser, puede ser. También. Bueno, pero lo que sí conocemos en la estadística es que la mayoría son hombres, ¿no? Entonces... Somos santas, nosotros no somos. También hay, ¿no? Por ejemplo, la de Monster y la Mataviejitas, también, o sea, también hay. Pero creo que son un poco más raros y creo que tiene que ver esto con la localización de estos genes MAO-A y MAO-B. ¿Qué nos puedes decir de esa localización, Alan, en el genoma? Sí. Sí, yo nada más quiero, previo a ello, hablar, por ejemplo, cuando empezó todo lo de la pandemia, y recuerdo que lo hablábamos también, la localización de ácidos, sí, perdón, la enzima convertidora en angiotensina, que también está ubicada en cromosoma X. Y entonces decíamos, y se llegó a confirmar más adelante con algunos estudios también de asociación, que era más, que se infectan casi siempre de manera igual hombres y mujeres, pero que los hombres tenían un curso también más grave, algo tenía que ver. Bueno, pues aquí también algo tendría que ver. En cuanto en la epidemiología de los trastornos de la conducta, sí se ha demostrado que hay una relación 2-1, es decir, es más frecuente en varones que en mujeres. Sería muy difícil decir que solo un gen, solo un cambio, porque está localizado en cromosoma X, ya daría el peso para que fuera más prevalente en sexo masculino que en femenino, pero es una muy buena hipótesis con respecto a su prevalencia. ¿Por qué podría ser más frecuente en varones? Específicamente, solo hablando de MAO-A, su localización es brazo corto de cromosoma X, XP11.3, que es el brazo corto del cromosoma X, y en teoría las mujeres, bueno, no en teoría, de manera fisiológica tendrían 2 cromosomas X, de tal forma que tendrían siempre una copia de respaldo, por decirlo de alguna manera. Si tuvieran un cambio, podría todavía el otro alelo del otro cromosoma X, siempre y cuando escape la inactivación, pues entonces tener valores de actividad más tendientes a lo normal. En teoría, y de acuerdo a lo que se ha escrito en la literatura, por ahí también se ha dicho, o se le llamó, o se le llama síndrome Brunner, muy relacionado a esta predisposición o susceptibilidad de comportamiento antisocial. Esto se reportó más o menos por 1993, el mismo autor, llamado Brunner, por eso le pusieron ahí este síndrome Brunner. Y la forma en la que segrega en un árbol genealógico es recesivo ligado al cromosoma X, donde los varones con un solo cambio, porque somos semicigotos, solo tenemos un X y un Y, sería suficiente para mostrar valores de la actividad enzimática tan bajos como para que al presentarse el estímulo ambiental y de la reacción o sobrereacción violenta, se presentara la predisposición a tener conductas criminales. No decimos asesino serial, pero así algunas conductas violentas que caigan en lo criminal. Y ya después, en conjunto, podría ser que tengamos a un asesino en serie, si es que no fue identificado de manera temprana, no recibió un tratamiento, la misma sociedad, etcétera. Pero sería esa una explicación. Su localización, que es el cromosoma X, estaría comportando como un rasgo biológico ligado al cromosoma X recesivo, donde sabemos que los hombres tendrían un efecto biológico más grave que en las mujeres.
Entonces que Sí. vamos a ir a ver a ver si todos nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros tíos, y a ver si tienen esa variante en el gen y que los vamos a meter a una casa de locos o algo así, sería buena idea. Sería buena idea. Sí, no más por si acaso, ¿no? Bueno, eso sí son cosas que no se deben descartar, ¿no? Porque se supone que en un futuro estamos hablando de que en un futuro muy cercano va a costar 2,000 pesos secuenciar todos tus genes. ¡Oh, 2,000 pesos! Súper bien, o sea, todo, porque ya ahorita ya puedes tener como ciertos cachos ahí secuenciados rápidamente. Pero me imagino que pueden existir algunas terapias. Por ejemplo, estaba leyendo de unos ratoncitos que, pues, ya ves, siempre los usan para como conejillos de indias, ratoncillos de indias. Entonces, lo que hicieron fue quitarles ese gen, el MAOA, a los ratoncitos y vieron que tenían comportamientos agresivos y que se peleaban entre ellos. Pero entonces, lo que midieron fueron sus niveles de serotonina y pues vieron que los tenían alto. Entonces, ¿qué hicieron en este trabajo? Les pusieron un bloqueador de serotonina. Pero lo que vieron fue que estos ratoncitos se comportaban ahora como que si tuvieran el gen, se comportaban de manera normal, no de manera agresiva cuando le daban este inhibidor de serotonina. Y también en otro trabajo, lo que hicieron fue, hay una variante de esta MAO-L, que es de baja actividad, que es en el promotor hay unas mutaciones que hace que no se exprese de manera correcta el gen, se expresa de manera más baja. Y entonces lo que hicieron fue cambiarle el promotor en unos ratoncitos para que ya se expresara el gen. Y lo que encontraron es que se restablecía el fenotipo normal, que ya no eran agresivos los ratoncitos, ¿no? Entonces, a lo mejor puede haber, dependiendo la variante, porque hay variantes, por ejemplo, que ponen un codón de paro temprano y pues destruyen la proteína. Pero en este caso, esta variante que es en el promotor, le cambiaron el promotor y se recuperaron los ratoncitos, ¿no? Entonces, ¿qué tal si ya vamos a estar muy pronto con las terapias génicas? Entonces, ¿qué tal si les metemos a todos los serial killers, todos los asesinos que pero están en la cárcel, le metemos ese gen para que exprese en su cuerpo y entonces ahora ya los podemos sacar de las cárceles? Bueno, es que la psicopatía y en particular esta enfermedad de los asesinos seriales se considera que es de una enfermedad de desarrollo. O sea, como dijo Alan, la detectas en los jóvenes, y luego ya progresa, ¿no? Pero eso, todos estos defectos en los genes y quién sabe qué tanto más, si estamos hablando de nivel socioeconómico bajo, pues igual y también tiene que ver con abuso de sustancias por parte de la madre cuando está embarazada, o sea, Multifactorial al final de cuentas. Ajá, y entonces todo eso impacta en el desarrollo, en la formación del cerebro y en cómo funciona. Entonces, digamos que si ya se formó de una manera disfuncional, pues ya está difícil recablearlo, ¿no? Y además ya o sea, la experiencia, ¿cómo borras de la mente? O sea, porque a lo mejor puedes detener, ¿no? Sí. pero ellos ya mataron, o sea, ya probaron la sangre. Ya, ajá, y bueno, no, pero en por la ejemplo, historia de todos. Pero por ejemplo, y el cerebro antes, por ejemplo, y los ojos. Pero por ejemplo, antes, si tú ves que un niño tiene un comportamientos agresivos, a lo mejor puedes actuar en ese momento, ¿no? De hecho, parece ser que no recuerdo el porcentaje, pero un buen porcentaje de ellos son niños adoptados. Y parece ser que tiene que ver con el hecho de que, pues, los primeros años de cuando naces, cuando eres bebé, ciertos meses o sea, los primeros años, que es muy importante como si estás con tus padres, si te dan la afección, si estás, pues sí, ¿no? Si te ponen atención, etcétera, y la diferencia a que si no tienes padres y estás en un ambiente más Sí, fíjate, Sí. justo leí, no es un artículo científico, no, ahorita rápido, justo leí un pasaje de un asesino, Ted algo,
Pero lo que cuenta su madre es que era, Bondi. ¿Dónde? él, Yo él, él a los ni es 9 conocido meses, ni nada. él a los 9 meses, era como un niño normal, ella lo veía como un niño normal, pero como a los 9 meses le dio una enfermedad que le daba mucha comezón en la piel. Entonces, los médicos como que lo aislaron al bebé como para tenerlo en tratamiento y la mamá no podía como acercársele por no la fuera a contagiar o algo así. Entonces, la madre decía que el niño le lloraba y le pedía los brazos y que lloraba y pues que no lo dejaban. Entonces, que a cierto tiempo, porque pasó varios días en el hospital, ya cuando ya se lo dieron de alta, ya el niño se hizo como, desde chiquito, dice la mamá, como apático, ¿no? Ya como que si le hablaban bonito, ya como que el niño, que como que pues no le daba ni fu ni fa. No sé si, no sé, pero si en ese periodo fue crucial para este bebé, ¿no? Que no tuvo el amor de su madre en ese tiempo en el que estuvo en tratamiento. Pues es que, digo, ya hablando un poquito de eso, ya hay muchos estudios en donde está documentado en que el llorar o dejarlos llorar a los niños eleva las cantidades del cortisol, que es como una hormona de estrés y que afecta directamente a conexiones neuronales y que puede en la vida adulta, pues también ocasionarles ciertas, pues no sé, desórdenes de comportamiento y que bueno, por eso te dicen, no sé, eso de que los dejes llorar, al contrario de la creencia de antes, ¿no? Que les iban a hacer bien, que les estás afectando a nivel neuronal, conexiones que puedan estar haciendo, porque el estrés al que se someten los niños, pues es muchísimo. Entonces ahora como hilando todo lo que están diciendo, bueno, si son, yo también había leído por ahí que la predisposición de estos genes la observaron más en niños adoptados que bueno, durante sus primeras etapas de la infancia, pues no fueron niños que crecieron dentro de una familia funcional, porque incluso también creo que hacían la comparación con familias funcionales o bueno, familias que tenían ahí alguna problemática, ¿no? Y que fue Funcionales. lo que, lo que di. Déficit, digamos, ¿no? O sea, que no Sí, bueno, en al niño, que no, que no. pero que bueno, que está muy relacionado también a eso. Incluso también por ahí dicen que golpes muy fuertes en la cabeza, que también pueden, otros asesinos seriales también de los famosos, que fue como a partir o a raíz de un accidente en donde se golpearon muy fuerte la cabeza, en donde su comportamiento cambió. ¿Quieres decir algo, Alan? Sí, y lo podríamos ver también en los diferentes, pues, no sé, estadios de la vida. Por ejemplo, desde el punto de vista prenatal, inútero, perinatal, ya en la etapa de la niñez e incluso en la adolescencia. Entonces, como decía Raúl y también Marce, alcoholismo, por ejemplo, como factores, todos factores de riesgo, ninguno causalidad, ¿verdad? Eso ya queda claro porque para que no se llegara a tomar, es que porque la mamá tomó, entonces ya el hijo fue violento. No, ya sabemos que son factores de riesgo. Entonces, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso de sustancias o drogas y el estrés materno también, es decir, estados de ansiedad, depresión durante el embarazo. También es importante, ya en una historia clínica que llegáramos a realizar, pues el antecedente de trastornos de la conducta o trastornos psiquiátricos en los papás, porque muchas veces hay este término que se puso de moda en la pandemia, comorbilidad, es decir, puede haber una psicopatía y que esté coocurriendo con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, con un trastorno de ansiedad, con depresión, con misma esquizofrenia, etcétera. Entonces, abuso de sustancias, que ya sería más de la conducta, estas coocurrencias o comorbilidades pues pueden exacerbar la probabilidad de que un individuo predispuesto tenga conductas violentas. Entonces, también al nacimiento, decía algunos artículos, la hipoxia, esto es bien importante, donde se ha, pues de alguna forma, incrementado en la sociedad algunas formas de parto o terminación del embarazo que pueden poner en riesgo, al bebé como un factor perinatal, esto de como hipoxia, pues que el nacimiento en agua o cosas muy
que escapan mucho de lo habitual en la fisiología, pues pueden predisponer a hipoxia y ese ser también un factor importante. No digo que solo por eso, pero podría ser. La misma desnutrición materna, porque como decía Raúl, puede hacer que el cerebro llegue a conjuntar trastornos tanto de la forma como de la función, es decir, de la estructura y de la función de manera muy temprana, y sabemos que el cerebro pues se va desarrollando a lo largo de la vida, aún en niños y adolescentes, hasta niños, continúa incrementando el volumen de la materia gris, por ejemplo, en algunas regiones cerebrales. Y ya desde el punto de vista de la niñez, esto es bien importante y me lo ganaron porque yo iba a decir justo eso, esa creencia de dejarlo llorar, y no, es muy dañino en lo emocional, porque al niño le hace pensar que, de acuerdo a lo que dicen en los artículos, le hace pensar que sus padres no le hacen caso, que no responden al llamado de su atención emocional. Entonces les hace creer que no les importa. Eso de manera crónica va también cambiando su percepción de las emociones. Ahora, si nos fuéramos un poquito más adentro, de manera crónica podría cambiar la expresión de algunos genes también. Es decir, que se podría hacer ese un factor también epigenético, aunque suene muy loco, pero claro que podría ser. Y por ejemplo, también antes, recuérdenlo, y había métodos de educación muy violentos, ¿no? La disciplina muy dura, incluso con cintos. ¿Te acuerdas que nos aventaban el borrador? El borrador, a Y el veces sí, el resistor. borrador o una maestra que tenía las uñas muy largas, nos las enterraba aquí en la cabeza. O bueno, a algunos vecinos les pegaban cinturonazos y les dejaban pues unos moretones. Vara de metal, yo conozco. Horrible. Vara de metal, a la mano. Eso también de manera crónica, en inglés creo que le dicen como disciplina, bueno, sí, disciplina muy dura, pues el maltrato, que ya dijimos que es uno de los principales, y a nivel extrafamiliar, pues la violencia comunitaria, esta violencia que no podemos salir o sea, no la podemos modificar como tal. Todo eso en conjunto en las diferentes etapas, pues podría potencialmente predisponer aún más a una persona a tener estas conductas violentas. No es una justificación, claro que no lo es, pero sí es una explicación parcial de la conducta. Porque yo siempre, a veces cuando platicamos de esto entre amigos decimos, ¿pero qué? ¿Por qué hacen eso? Y ya incluso en el hospital, ya cuando algún paciente, entre un paciente y otro, ¿cuál es la razón o por qué es que no sienten la culpa o el remordimiento? ¿Dónde está la razón biológica de tener esas conductas? Y es muy difícil explicarlo. El mismo DSM-5, que es un manual que se utiliza en medicina y en psiquiatría para el diagnóstico de las enfermedades o los trastornos mentales, pues a veces llega a ser subjetivo porque debes presentar 3 de 5, 12 de 15, una cosa así, pero a veces no tienes todos o a veces sí, y eso es difícil al momento de hacer el diagnóstico. Pero eso es bien importante, identificar conductas tempranas en los niños como la no empatía, la no culpa, pegarle a los animalitos, el no sentir que ellos sienten el dolor de los animalitos con sus hermanos, el empezar las peleas, por ejemplo, esos, como antes decían, el ser el niño problema, pues, en el salón. Ese eras tú, ¿eh? ¿Te pegaba? No. Me aventaba ladrillos, ¿eh? No. De hecho, hizo Jair sugirió el episodio para hablar de esto. Es una intervención. Unas tijeras que sí recuerdo. También me acuerdo que me aventaste unas tijeras. Tijeras sí recuerdo haber lanzado. Pero precisamente eso, ¿no? Niños que se dedican todo el tiempo a hacer bullying, ahora que también se puso de moda el término, de ser constantemente violentadores con sus compañeros. Eso hay que tomarlo en cuenta porque edades tan tempranas como 4 o 5 años, incluso desde los 3. Hay artículos que dicen que es más frecuente el trastorno de la conducta disocial, en niños decimos, de entre 5 y 18 años. Pero hay artículos que dicen que hay instrumentos y identificar la conducta tan temprano como 4 o 5 años, 3, 4 o 5 años. Y, por ejemplo, yo recuerdo mucho unas preguntas porque a veces tenemos la fortuna de que rotan con nosotros psiquiatras de niños en la consulta de genética. Y a mí me llamó mucho la atención la pregunta que le hizo el psiquiatra de niños a la niña. Oye, ¿pero qué sientes cuando le golpeas o le pegas a un animalito? No siento nada. Pero si ya lloró, ¿tú no sientes que? No,
No, yo no siento nada, y la mamá nomás un poquito seria porque pues sí, estaba conociendo apenas que su hija tenía conductas de golpear a los animalitos. Y le decía al psiquiatra, pero ¿tú qué sientes? ¿Qué sientes? Siento maldad, dice la niña. Entonces, desde ahí hay que poner las alarmas. Claro que cuando veamos conductas así, primero, no sé, empezar por psicología y después psiquiatría de niños, pero los papás deben de estar muy atentos con conductas de ese tipo porque potencialmente podría evolucionar, decimos como un continuo, de este trastorno disocial a un trastorno antisocial. Pero ahora con en estas nuevas tecnologías y todo, ¿no sería tan bien como el capítulo que hablamos, el capítulo anterior, si uno ya va con el psiquiatra y ve como estos tipos de comportamientos, mandarles a secuenciar genes que estén relacionados con agresividad, como el MAO, el CDH13, etcétera, para ver si tiene esa predisposición y a ver si se puede atacar de manera terapéutica a edades tempranas, ¿no? Se podría hacer. De manera temprana, hacer una estrategia o un plan terapéutico personalizado, individualizado, porque como decíamos, ¿qué tal? Que sí tiene la variante de riesgo en MAOA, una de las dos más frecuentemente publicadas, por ejemplo, en estado de misigoto siendo niño o una niña, pues, pero además de esa tenemos 2 o 3 más, ¿no? Y de manera aditiva, podría entonces estar causando ese desequilibrio. Entonces el psiquiatra de niños tendría la herramienta para decir cuál vía de los neurotransmisores es la que tendría que ir a modular. Y parece, pero es que eso es muy, muy difícil. No, no es difícil. Es tener el caso enfrente de ti y hacer algo por él, porque lo debemos de ver de manera individual. Así vinieran 10 niños a la consulta o 20 en el mes, ese niño tiene sus propios cambios, sus propias variantes y su propio ambiente familiar y de la sociedad. Entonces se debería ver como caso individual. Okay. Oye, ahora Raúl. hay que verlo en términos reales, ¿no? De nuevo vuelvo a que se asocia con un bajo nivel socioeconómico. O sea, de entrada, estos niños, ni ellos ni sus papás, ni 20 generaciones hacia atrás hasta los indígenas, ninguno ha visto un psicólogo, ni mucho menos va a haber un psiquiatra, ¿no? Y mucho menos va a decir, oye, vamos a secuenciarle al niño porque algo tiene, ¿no? O sea, viven en un barrio bravo, y pues ya esa es la componente social, ¿no? Antropológica del problema. Y función de nuestras autoridades también, porque por ahí estaba viendo una cifra de billones de dólares que cuesta al año en Estados Unidos el tratar con la psicopatía o con los trastornos de conducta antisocial. Es decir, es muchísimo el dinero destinado. Yo me acordé mucho de la película del Joker, ¿no? Cuando él estaba en tratamiento y por el mismo tema de Ciudad Gótica y Que demás, se ¿no? lo quitan. Así es. Entonces, esto del presupuesto también hay que ir buscando hacia dónde dirigirlo, y el tema de la salud mental es importantísimo, y no solo en lo biológico molecular, sino desde las escuelas, ¿no? Esto que viniera como educación para la salud, que lo decíamos de preescolar, primaria, pero nuestra Secretaría de Salud debería poner atención también en ello, y sin entrar mucho en otros temas, ¿verdad? Pero deberíamos en conjunto verlo como de manera global, porque estoy completamente de acuerdo con Raúl. Sería muy difícil que pagaran la consulta de un especialista o que tuvieran la noción de ello. Lo tendríamos que ver más a largo plazo. Pero mientras sucede eso, cada caso es uno. Entonces, si los padres tuvieran la fortuna, porque al final pues ya tuvieron el interés de acercarse porque ven que su hijo es un problema de la conducta en la escuela, entonces pues hacerles caso, ¿no? Al menos eso, no subestimar lo que nos están diciendo los papás, sino hacerles caso y creer que realmente es un niño que potencialmente puede ser asistido de manera temprana. Y a los papás, porque también estaba leyendo que toman terapia a los papás para enseñarles conductas sociales apropiadas a los niños. Fíjate, precisamente en la serie de Dahmer, bueno, no son spoiler, ya se conoce la serie. La primera vez que lo meten a la cárcel, al Dahmer, el papá le escribe una carta al director de la penitenciaría diciéndole, ay, creo que mi hijo tiene alcoholismo, por favor ayúdelo. Y ya manda la carta y ya, se va a echar cotorreo. Y dice, yo ya hice mi parte, ya estuvo, ¿no? Obviamente no hacen nada, ¿no? Por él. Oye, Raúl, pero yo lo que te quería preguntar es, bueno,
los genes sí ya tienen una predisposición, pero hay algo que hace que nos portemos bien, ¿no? Porque a lo mejor los instintos, todos o la mayoría de las personas, cuando te enojas, quieres, o sea, no sé, ¿no? Digo, por poner Sí. un ejemplo, pero hay algo dentro de nuestro cerebro que hace que nos controlemos o que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, ¿Cómo funcionaría eso? es que mira, es una interacción entre muchas regiones del cerebro. En realidad, bueno, al público que nos escucha ya saben que la ciencia se diferencia de la política y de la religión en que nosotros sí aceptamos que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Entonces es algo muy complejo, ¿no? Y ahorita no tenemos, no podemos decir así es y así funciona. Pero, hay una interacción muy estudiada que se da entre la amígdala, que es una región del cerebro muy chiquitita, que está muy adentro del cerebro, no está aquí, está en el cerebro. No son estas amígdalas. Que la amígdala regula, por ejemplo, respuestas de miedo, ¿no? También regula respuestas emocionales, ¿sí? Y se relaciona, la amígdala está en el centro del cerebro porque se relaciona con todas las regiones del cerebro, con un montón. Entonces, está conectada al hipocampo, que es lo primero que recibe toda la información de nuestros ojos, de nuestra sensación, va al hipocampo, ¿no? Y también la amígdala está conectada con nuestra corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal, digamos que es una región de nuestro cerebro donde se modula mucho de las funciones que conocemos como cognitivas superiores, ¿no? El pensamiento abstracto, la moralidad. Y hay un tipo de moralidad que se conoce en ciencias cognitivas como una especie de moralidad operante, digamos que es más práctica, ¿no? No es tan subjetiva, sino de que si tú le haces daño a alguien y ese alguien grita, es un animalito y grita feo, entonces a ti te da una retroalimentación negativa. Dices, caray, lo que estoy haciendo no está bien, ¿no? Y esa es una conexión entre la amígdala y la corteza prefrontal. En particular se llama ventromedial, ¿no? Porque está como muy, muy en medio del cerebro. Pero hay artículos que han estudiado que dos cosas suceden con los asesinos seriales. Bueno, ya hemos visto que muchas cosas suceden con los asesinos seriales, pero dos cosas suceden con estas regiones. La amígdala tiene una activación disminuida en respuesta a este tipo de estímulos negativos. Y también en respuesta al miedo. Es decir, en términos muy gruesos, se podría decir que los asesinos seriales no sienten miedo cuando están haciendo algo mal, ¿no? Y la segunda cosa es que no tienen esa retroalimentación de la corteza prefrontal cuando ellos le hacen daño a otra persona y están recibiendo ese estímulo, como que ahí falla la conexión que retroalimenta la amígdala. Entonces, esas dos cosas interaccionan y en el cerebro y la resultante es que tú tienes una carencia de empatía, ¿no? No tienes ni miedo de hacer lo que estás haciendo, ni ningún tipo de culpa o remordimiento por lo que estás haciendo, ¿no? Y luego hay una cosa bien curiosa. Normalmente con el abuso infantil, la amígdala sube de actividad, ¿no? Entonces, lo mismo le sucede a los soldados también con el estrés postraumático. La amígdala se les superactiva, entonces por eso los soldados escuchan unas palomitas que se están haciendo en el horno de microondas y se asustan porque piensan que que son bombas, porque cuando tuvieron ese trauma, la amígdala se activó mucho y se acostumbró a sobreactivarse. Entonces, bien curioso, los asesinos seriales sí sufren abuso infantil, pero la resultante es que la amígdala, en lugar de estar sobreactivada, baja, ¿no? Entonces, hace ratito hablamos de unas cantidades muy grandes de neurotransmisores y una respuesta de furia que tendría que ser como sobreactivación, pero hay una desactivación de la amígdala. Entonces ahí hay una interacción muy compleja
entre regiones, ¿no? Agregando esto, un término, bueno, que también a veces se subestima, parte de la neuroendocrinología, ¿no? Lo que son las emociones y el efecto neurológico que pueden llegar a causar tanto a corto como a largo plazo. Y nada más dejo ahí el tema nosotros en medicina usamos siempre esto de los ejes, ¿no? Y está el eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Entonces, esa exposición emocional constante con la regulación y contrarregulación de cortisol y otras hormonas esteroideas. Entonces, estos estudios psicofisiológicos también han ayudado a incrementar la evidencia de esta asociación o de esta relación entre el estímulo emocional, su respuesta y la conducta. Y bueno, lo que quería comentar también es que los genes también tienen que ver en esa parte. Quiero regresar a los genes. Luego, por ejemplo, publicaron un artículo en donde estudiaron a 18 hombres con trastorno de personalidad y que tenían historial violento y lo compararon contra 20 hombres normales, ¿no? Como tipo control. Y lo que encontraron es que los individuos con trastornos de personalidad exhibieron anormalidades en esta parte que nos platicó Raúl en la amígdala. Y una cosa interesante también es que estas personas que tenían anormalidades en la amígdala tenían la variante MAO-AL, la de baja actividad. Entonces, en ese artículo discuten que es la primera vez en que se asocia este gen con una anormalidad en la amígdala, que como nos platicó Raúl, también está visto en los asesinos seriales, ¿no? Entonces ahí como que se conjuntan las dos cosas como genes y con amígdala y bueno, Decíamos caldo perfecto. En este modelo aditivo de tanto variantes génicas de predisposición, el ambiente, pero estas variantes génicas de predisposición desde el punto de vista funcional, pero falta lo estructural a nivel cerebral, ¿no? Y es lo que decíamos ahorita. Y quería agregar también en este aspecto nos decía Mariana, de un comportamiento, digamos, más bien con tendencia a ser bueno, pues también se ha demostrado cierta participación del receptor de oxitocina. Y todos sabemos que esta hormona, la oxitocina, pues media mucho las respuestas emocionales de apego, por ejemplo, entre madre e hijo, las relaciones, también ya se habló del gen del amor en algún tema del episodio de Ciencia Ligera. Pues entonces el tener disminución en la respuesta al estímulo por oxitocina podría tener un desapego social, también una menor sensibilidad emocional hacia lo que sucede con las demás personas. Entonces, es un conjunto, sabemos que la mente sigue siendo un universo aparte, un universo dentro del universo, y muy difícil ha sido explicarlo por un solo sistema o mecanismo, sino lo que va implícito en ello. Pero bueno, lo importante es empezarlo a ver, a tocar, a transmitirlo, a difundirlo, porque a veces lo subestimamos. Yo insisto mucho con eso. Ay, como decía Raúl, pues va al psicólogo porque está loco o algo así, pero ese es algo que también tendríamos que ir cambiando poco a poco en la sociedad, ¿no? Sí, y de hecho, yo quiero retomar lo que tú decías de que el cerebro es, digamos que el cerebro es como un integrador, es muy complejo, ¿no? Y es plástico, y estos problemas, combinación de mutaciones con entorno, con historia familiar y demás, les causa un montón de problemas a los asesinos seriales, ¿no? Está muy famoso el caso de Ted Bundy, que él jamás pudo terminar la carrera de leyes, aunque él se sentía que era súper inteligente y de hecho eligió defenderse él mismo en el juicio, y según él se iba a leer a la biblioteca y absorbía libros, y a la hora de que daba sus argumentos frente al juez, era todo un sinsentido, ¿no? Era así como que, caray, todo lo que estás diciendo es puras cosas que no tienen ni ton ni son y te está ayudando, está empeorando tu caso, y entonces, pues era como una especie de problema de, ¿cómo se llama? Ilusión de grandeza, delirio de grandeza, ¿no? Así es. Que forma parte del primer aspecto interpersonal o afectivo interpersonal de la psicopatía. Justo esto de la grandiosidad o de sentirse que todo lo podía, pues. Es decir, pues cumplía con muchos de los aspectos de una psicopatía. Es así, esa película la fui a ver al cine. Mira. Me acuerdo mucho de ese aspecto.
Sí, sí, sí. Y que por cierto, por eso muchos de los jefes, de los CEOs de las compañías dicen que tienen muchas palomitas, ¿no? Mm. En las casillas de psicopatía. Que dices, no, pues falta de empatía, dices Elon Musk, Mark Zuckerberg, Todos los que se corrieron hace poquito a toda la gente. Jeff Bezos. Bueno, pero esos no cuentan con el No, bajo. no sabemos, March. ¿Quién les ha hecho una medición de resonancia del cerebro? A O ver, si ya se la hicieron y están en tratamiento para... ah, Bueno, Exacto. entonces, para terminar, a ver, ¿quién podría hablar sobre como las conclusiones? Yo digo que una de las primeras conclusiones sería que los asesinos seriales no nacen, pero se hacen, ¿no? O O sea, una que haya combinación, ¿no? Nacen acción, pero y se yo creo que hacen. el ambiente va a desencadenar, ¿no? Los comportamientos, como ya lo hablamos, bastante. Claro, Yo digo que aunque pero haya por una Más bien, ejemplo, predisposición hay genética, personas algo que no. sufren maltrato infantil y tienen, por ejemplo, el MAO-H, el de alta actividad, y aunque sufran maltrato infantil, no muestran estas conductas agresivas, ¿no? Entonces, sí, el ambiente como que le está llevando a que se hagan, pero si tú no tienes como ese background, bueno, en este caso de este gen, no se comportan de manera agresiva. Yo creo que es, como dice Raúl, que cruza, es una combinación ahí sí Pero estoy de dos segura cosas, que hay, nacen y se hacen. pero yo te estoy segura que hay asesinos que no tienen ninguna de las predisposiciones genéticas y son violentos y cometen asesinatos, Ah, etcétera. claro, claro, porque el cerebro es plástico. O sea, mucho se dice en neurociencia de que si tú confías en una persona, su cerebro se va a volver confiable, ¿sí? Eso es como raro, ¿no? Pero quiere decir que si tú le das la confianza a alguien, su cerebro va a funcionar de tal suerte que la siguiente vez que alguien le dé más confianza, lo va a procesar de mejor manera y va a responder mejor a esa confianza que le están dando. Entonces, de la misma Muy manera, interesante. ajá, de la misma manera, si tú empiezas en un ambiente violento y te vas haciendo violento y están estas cascadas de retroalimentación que mencionó Alan, que ahora van cambiando tu cerebro y lo van malformando, ¿no? Lo van deformando para que sea de esa manera. Un Entonces, poquito de eso se trata el entrenamiento de los soldados. entonces se hacen, no sé, pero es no, que no, más bien, nacen, pero no quiere decir que se hagan. se hacen, Ándale. O sea, se es hacen con el complicado tiempo. porque no es que nazcan, sino a lo mejor tienen una mayor predisposición, pero esta predisposición, como ya dijimos, no quiere decir que se vayan a hacer, que tienen que, aunque exista, pues tienen que ser a lo mejor intervenidos o de alguna manera, o sea, no intervenidos, o sea, que existe una intervención, pues, para que a lo largo de su desarrollo pues no se vayan a convertir en una persona que muestre estas actividades violentas y Sí, Sí, con de que, estas, importantísimo ajá, poderlo detectar en edades sí. tempranas, ¿no? Como comentábamos hace rato, para poder actuar. Porque, o sea, como dices, no le podemos ya dar, sí se le podemos dar a uno que ya mató y todo, pero pues ya tiene como sus recuerdos, pero la cosa sería como actuar en edades tempranas, ¿no? fíjate, tienes el caso de Jeffrey Dahmer, ¿no? Porque él no era de clase económica baja, ¿no? De hecho, su papá era investigador y en aquel entonces ganaban muy bien, porque luego les daban plaza, y él tenía una posesión como profesor investigador en bioquímica o algo así, y tenían bastante dinero, pero ahí fue bueno, la predisposición, o sea, él de entrada tenía ¿cómo se llama el de en jóvenes, Alan? El desorden de conducta. Trastorno de la personalidad disocial o trastorno Ujú. de la conducta disocial, perdón, de la conducta disocial. Y como niño consentido lo dejaron que se fuera haciendo. Así. Oye, Ujú. pero bueno, ahí también mi fuente es la serie, ¿verdad? Que durante el embarazo la Y leyendas mamá, legendarias. sí, también. Pero bueno, la que recuerdo más es la serie, que durante el embarazo la mamá consumió muchas sustancias
porque tenía depresión, ¿no? Entonces también por ahí ya mencionamos hace ratito que durante el embarazo también la nutrición, el estrés y todas las condiciones bajo las que esté la madre, pues también van a tener una repercusión en el producto. Pero Jeffrey Dahmer tiene un hermano y la mamá, yo no creo que haya cortado los antidepresivos así de... No, ya, para el segundo sí ya me voy a cuidar. Pues a lo mejor ya vio, dijo, no, ya no. Puede ser, no lo sé. ¿Quién sabe? Ya no sé. dijeron, ya no aparece. Yo quisiera concluir esta parte de mi participación diciendo que en términos muy generalistas podría decir que un asesino en serie nace predispuesto a hacerlo, pero se convierte o podría convertirse a lo largo de su vida en estas etapas que decíamos. Entonces, podría ser prenatal, o sea, pregestacional, durante el parto, perinatal, niño, adolescente, digámosle, ahí serían los puntos más críticos, pero debió haber nacido con esa predisposición. La conozcamos ahorita o la conozcamos después, no una predisposición de un solo gen, sino una predisposición genómica y epigenómica que le pueda llevar a que con el estímulo ambiental o los estímulos ambientales pueda llegar a ser un asesino en serie. Pero yo sí diría que debió haber nacido con la predisposición, es decir, nace y se hace, para no hacer... Nace y se hace. Ok, así lo dejamos, ya cada quien, a ver que nuestros, la gente que nos escucha, que a ver si pueden dar sus opiniones. En los comentarios que nos pongan sus opiniones, ¿no? Y ojo, yo creo que ninguno aquí estamos queriendo justificar los hechos o las actitudes, nada más entendiendo un poco y saber si hay alguna manera de prevenir en algún punto de la vida y de la vida de cada persona y de la historia de la humanidad, ¿no? Para que estos eventos ya no sucedan más. Así como dicen en los programas estos de televisión, que la opinión emitida de cada uno de ellos es responsabilidad. Pero todo esto pues fue a manera pues de una opinión, digamos, esto, porque pues yo por ejemplo no soy experto en psiquiatría tampoco, ¿verdad? Ni en psiquiatría de niño, ni nada de eso. Pero pues es el contexto y es nuestra, digamos, nuestra visión, nuestra perspectiva que queremos compartir para que justo eso, se identifiquen actitudes tempranas en los niños, logramos comprenderlo de otra manera diferente y transmitírselo a las personas que nos rodean, ¿no? Y quienes nos escuchan. Bueno, pues yo creo que ya es todo por hoy. ¿Qué tal si nos despedimos? Quería decirle, Alan, muchas gracias por estar aquí con nosotros y creo que sería muy buena idea que nos visitaras muy seguido. Y que formaras parte de nuestro grupo. Con tu conocimiento yo creo que esto nada más mejora. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Y ¿algún otro comentario? O hay que decir que nuestras redes sociales son Ciencia_Ligera. Estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram, Facebook. En todas partes. En todas partes. Nos encuentran principalmente como arroba ciencia_ligera. ¿No? Y en el canal de YouTube Ciencia Ligera y en Facebook como Ciencia Ligera. Y esperemos que les haya gustado este episodio y coméntenos si les gustó y también coméntenos de qué otro tipo de temas quisiera que tocáramos, ¿no? Muchos de estos temas nosotros los escogemos, pero también estaría padre que ustedes, los pocos o muchos que nos escuchan, nos propongan algunos temas que nosotros podamos abordar. Elizabeth. Elizabeth, ahí por ahí, tú dinos qué quieres que abordemos por ahí. Hasta luego. Bueno. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego.